Buenas noches, vamos a dar inicio. Les damos la cordial bienvenida al webinar especializado 4 sobre gestión de riesgos, protocolo base de acción del guía de turismo en caso de accidente, en el marco del proyecto Apoyo a Destinos Turísticos para la aplicación de procedimientos y protocolos de prevención de contagio de COVID-19 durante la provisión de servicios turísticos, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Viceministerio de Turismo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, y apoyado por la Federación Boliviana de Guías de Turismo y ejecutado por Fundación Codespa. El turismo se encuentra en una compleja situación, ya que en el aspecto económico está paralizado a causa de la demanda restringida por el COVID-19. Por ello, el proyecto se suma a las actividades necesarias para impulsar la reactivación del sector turístico, pero además ampliar la incidencia a otros emprendimientos rurales y urbanos localizados en destinos turísticos de Bolivia, que también son prioritarios y necesarios para lograr una reactivación formal del sector. A base de esta situación, el objetivo de esta actividad es contribuir y fortalecer las gestiones de reactivación económica del sector turístico de servicios como la hotelería, gastronomía, transporte turístico, guías de turismo y agencias turoperadoras a través de la información, sensibilización y fortalecimiento de capacidades para hacer frente a esta crisis. No solo son temas de cumplir con los procedimientos sanitarios, también forjar una imagen de país y de destino sostenible y bioseguro hacia el resto del mundo, que nos permita recuperar y atraer a mercados importantes para superar y reencaminar el desarrollo turístico del país. Uno de los sectores más afectados son los de los guías de turismo, por la carencia de turistas extranjeros y los viajes no organizados e improvisados de los turistas nacionales. El objetivo de esta charla es dar a conocer cuáles son las recomendaciones concretas que el guía debe considerar para cumplir los correctos protocolos en casos de accidente durante el servicio turístico. Algunas recomendaciones para el seminario. Animamos a todos los participantes a realizar sus preguntas a los seminaristas empleando la herramienta de preguntas, botón que se encuentra disponible en su barra de herramientas. Asimismo, invitamos a participar de las encuestas que se presentarán en ventanas emergentes durante la presentación de los ponentes. Queremos dar la cordial bienvenida al director general de Turismo del Viceministerio de Turismo, Marco Peredo. Por favor, adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches, adelante. Buenas noches. Ante todo, quiero expresarles un saludo cordial del hermano presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora, del vicepresidente hermano Gilata David Choquehuanca, ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, el hermano Néstor Huanca Chura, y de la viceministra de Turismo, Elena Ampuero Loza. Bueno, es importante considerar que la actividad turística en torno a los profesionales guías es una de las más antiguas que se conocen en el mundo del turismo. Desde los primeros orígenes de los viajes, de manera espontánea nace la necesidad de poder contar con una persona que tenga conocimiento en técnicas de guiaje, que tenga conocimiento del entorno en el que nos rodeamos, el poder expresar de una manera clara y sencilla la cultura, la naturaleza, el de poder orientar a los visitantes. Si bien es verdad que esta profesión ha sido golpeada durante esta pandemia que nos ha tocado vivir, es importante también destacar que tenemos que empezar a trabajar en torno a lo que viene más adelante. Y es importante destacar también que la elección del turista actual ha de girar en torno a un destino bioseguro. Y la práctica de nuestros guías de turismo tiene que ofertar ello. Un turismo bioseguro nos da la seguridad plena de que nuestro turista ha de ser cuidado y que también nos han de cuidar. Un turismo que sea altamente sociable, sostenible y sobre todo también seguro. El desarrollo del profesional de guía de turismo se basa en términos de calidad. Y la calidad es uno de los más usados en el mundo de la industria turística, tanto como para los usuarios, gestores, intermediarios, usuarios, población local, etc. He querido rescatar alguna
definición que hacen por los medios de internet, y creo que de alguna manera se adecua a lo que un guía de turista muestra como embajador de un país hacia el mundo, hacia afuera. Un guía de turismo es la cara de un país, un embajador de la cultura que se visita. Es el portavoz y juglar contemporáneo del eco histórico que resuena a través de la realidad presente. Muestra edificios, construcciones, tradiciones, canciones y cualquier otra manifestación actual, de forma de que los bienes tangibles e intangibles de una nación en un espacio determinado, en otras palabras, es el embajador cultural de un país reconocido formalmente para desempeñar dicha labor. En la búsqueda de ofertar un servicio de primera, muchas veces nos aleja de una realidad, como si alguien nos estuviera calificando por cada logro que obtenemos. Está bien plantearnos objetivos, pero no debemos permitir que este se vuelva una obsesión, que a la postre se convertiría también en un obstáculo. El desarrollo de nuestras capacidades y talentos en esta época de pandemia hemos tenido que redescubrirnos. Y el redescubrirnos significa hacer una reingeniería de nosotros mismos, de cómo nos vemos de aquí a 5 años, de cómo nos vemos de aquí a 2 días, a una semana. Es difícil no contar con un sustento que llevar a la familia. Entonces, el desarrollo de nuestras capacidades casi siempre está orientado a satisfacer las necesidades de otros. Lamentablemente, en algunos casos perdemos la objetividad al relacionarlo con el dinero, dejando de lado una cualidad humana que es ese nexo entre la calidad y el servicio. Contarles que como una especie de anécdota o un cuento aquellos que encontramos también en distintos libros que nos enseñan a cómo nosotros tenemos que hacer una catarsis para poder descubrir nuestros talentos, nuevos talentos. Es bien interesante esta parte que he encontrado, este párrafo, en la cual nos dice: un famoso escalador recibió la invitación del gobierno para dirigir a 2 excursionistas juveniles. Aceptó. Después de la primera se dio cuenta que su costo fue demasiado alto y la retribución muy pequeña. Cuando realizó el otro recorrido, bajó el costo, no se angustió tanto, se dedicó menos tiempo y disfrutó de la aventura. Ganó lo mismo, pero hizo un mejor negocio en la segunda. Calidad de servicio, calidad humana. Millones de empresas se vienen a pique precisamente porque estamos pensando en esta actualidad que el dinero lo es todo. En ocasiones es bueno preguntarnos si es bueno pensar que el dinero, antes que ofertar calidad en el servicio, es bueno. Nos debemos dar cuenta de que si nosotros prestamos un servicio, ¿me están escuchando? ¿Me están viendo? Perdón. Así es, perfectamente. Sí, porque pareciera Adelante, Marco. Estoy diciendo algunas bromas. No, sí. Continúe, por favor. Ok. Entonces, cuando brindamos calidad de trato, y es lo que nuestros guías ofrecen, calidad de trato, ese es el relacionamiento de los recursos humanos, estamos dándole lo mejor de nosotros. Y muchas veces como guías no le podemos dar lo que nosotros no llevamos adentro, satisfacción plena de lo que podemos ofertar a los demás. Si yo estoy mal emocionalmente, no le voy a poder dar a mi turista, a mi visitante, esa seguridad, porque seguro que lo voy a hacer mal y de mala gana. Entonces, nuestros guías de turismo tienen que pasar por una serie de factores problemáticos en sus quehaceres cotidianos y transformarse para poder brindar esa calidad de servicio, esa relación humana, ese interactuar con sus turistas. No es sencilla la labor de nuestros guías de turismo, que se ha visto paralizada en este último tiempo. Yo he sido guía de turismo. He trabajado bastante tiempo en diferentes destinos. Me conmuevo con esta realidad que están pasando y estamos haciendo los esfuerzos necesarios a través del Viceministerio de Turismo para poder conseguir algunas soluciones, para coadyuvar de alguna manera conjuntamente con ellos a realizar acciones que sean precisas y que podamos salir juntos, unidos, de una manera
bien coordinada de esta crisis que están pasando en este momento. Me gustaría repetir unas dos frases de Zig Ziglar que indica: puedes tener todo lo que quieras en esta vida si ayudas a suficientes personas a tener lo que ellas quieran. De modo que cuanto mayor valor entregues, mejor te irá y menos le importará a tu empleador o a tu cliente el precio que tú les pidas. Estamos en una época en la que el sentido humano se ha de ver mucho más reflejado en el interactuar cotidiano de nuestras labores. Si nosotros lo hacemos con esa predisposición de entrega y sabemos satisfacer esas necesidades, estoy seguro que nos vamos a recuperar. Pero también es momento de hacer una reingeniería. Estos momentos tan crueles que nos ha tocado vivir en el sector turismo nos ha enseñado que debemos redescubrir nuestros talentos y volverlos habilidades. Y nos ha enseñado que vivir solamente de una sola actividad a veces suele ser un obstáculo para poder crecer. Yo lo entiendo como los dolores del crecimiento, porque cuando nos desarrollamos, cuando somos jóvenes y empezamos a crecer, los dolores son fuertes que tenemos que soportar. Y tomémoslo como una oportunidad. A mis hermanos guías de turismo, hay que trabajar, es cierto, pero no lo vamos a hacer solos. Tenemos que hacerlo con el compromiso y fortaleza, con esa complementariedad, con esa coordinación y comunicación que nos puede llevar a considerar un equipo de trabajo entre ustedes, el Viceministerio de Turismo, el Estado Plurinacional de Bolivia, para conseguir una salida óptima a la crisis que estamos viviendo. Viajar también es terapéutico y en una labor constante con nuestro hermano ministro Néstor Huancachura, nuestra hermana viceministra Eliana Ampuero, estamos haciendo los esfuerzos necesarios para reactivar la actividad turística, sobre todo a nivel interno. Estamos trabajando de la mano de nuestros hermanos guías para considerar también sus solicitudes, sus necesidades, para satisfacerlas y sobre todo para coordinar de una manera responsable y encaminarnos hacia una reactivación que nos permita nuevamente establecer ese nexo con nuestros hermanos turistas internacionales como los nacionales. En este sentido, les invito a trabajar de aquí en adelante, ya no considerar algunas ciertas trabas, ya decir que todo o a esperar que otros resuelvan nuestros problemas. Encaremos este trabajo arduo, comprometido, reitero, para poder mirar un futuro que nos augure mejores ingresos, que mejore nuestra economía y sobre todo que tengamos calidad de vida. Y que este sector de nuestros guías de turismo se recupere y les demos el verdadero abrazo de resguardo y decirles que no están solos. Yo vengo de ahí, he sido guía de turismo y voy a trabajar para coadyuvar en todo lo que pueda para mejorar este momento de crisis en el cual estamos viviendo. Seamos un equipo, avancemos juntos. Muchas gracias. Muchas gracias al director general de Turismo por sus palabras que dan por inaugurado el 4º seminario web dirigido a guías de turismo de Bolivia. Quisiera dar también la bienvenida a Arsenio Maldonado, coordinador técnico de Fundación Codespa, que está ahora presente con nosotros. A continuación, presentar a 2 conferencistas que nos acompañarán esta noche, Jami Alejandro Martínez Ancetenea y Connie Sauma Brito. Sean bienvenidos. Jami Alejandro Martínez es licenciado en Turismo, con posgrados en Evaluación de Impacto Ambiental, Gestión de Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático, y en Organización y Administración Pedagógica en Aula en Educación Superior.
Cuenta con una maestría en Publicidad, Comunicación y Marketing en la Universidad Rey Carlos de España. Es docente universitario y también ha participado en diversos congresos, jornadas con ponencias relacionadas al análisis y gestión de riesgos en turismo, entre otros temas. Cuenta con una amplia experiencia como consultor en el área de gestión de riesgos en turismo y atención prehospitalaria. Ha recibido varios premios y distinciones de parte de la Universidad Mayor de San Andrés y de Google. Connie Sauma Brito es licenciada en Psicología, máster en Dirección de Proyectos, máster en Economía Solidaria y Comunitaria y máster en Publicidad, Comunicación y Marketing. Ejerce la docencia en pregrado y posgrado desde hace 10 años. Es gerente nacional de la Fundación Potencial Humano Bolivia desde el año 2017 hasta la fecha. Es capacitadora en temas organizacionales desde el año 2008, con más de 200 conferencias y capacitaciones nacionales e internacionales a diferentes grupos e instituciones, tales como el Banco Central de Bolivia, Banco Ecofuturo, entre otras. Es consultor independiente en temas organizacionales y de marketing desde el año 2010. Bienvenidos a los ponentes, por favor, adelante. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Aquí estamos para empezar. A ver, un segundito, vamos a compartir la presentación. Vamos a ver. ¿Me confirman, porfa, si se está viendo la presentación? Se ve muy bien. Adelante. Sí, se ve muy bien. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar ahora con la última exposición de este ciclo de webinars que se han ido dando. Y este está enfocado al tema de la gestión del riesgo en turismo, específicamente un tema que ya se ha ido trabajando desde algún tiempo, pero esta vez vamos a enfocarnos en un tema muy complejo y que se ha manejado muy poco, dirigido ya al tema de turismo, que son los protocolos de acción justamente que tiene que tener el guía de turismo frente a un accidente. Pero este tema lo vamos a vincular con un área igual poco conocida por muchos. Es obvio que un guía de turismo tiene que tener conocimientos mínimamente necesarios en primeros auxilios, idealmente en la atención prehospitalaria, pero dejamos de lado el tema de los PAPs, que son los primeros auxilios psicológicos. Es en este sentido que este webinar lo vamos a trabajar en conjunto con Connie, que ya fuimos trabajando esos temas durante bastante tiempo y enfocados específicamente en el área de turismo. Correcto. Muchas veces estamos más pendientes de lo que pasa físicamente, ¿no? A las personas, y a veces las otras personas que están viendo alrededor, por ejemplo, el incidente, la emergencia que se ha tenido, no saben cómo reaccionar, y en vez de hacerse a un lado o, por ejemplo, coadyuvar a una solución, se vuelven como un estorbo, un obstáculo para poder llegar a la ayuda correcta, ¿no? Y también ha pasado que muchas veces los guías se han encontrado con personas en crisis, ¿no? Y las personas cuando están en crisis suelen actuar de manera bastante ansiosa, muchas veces entran en histeria, podemos decir, o se desmayan, o incluso uno no sabe la agenda oculta del turista con el que está trabajando en ese momento. Puede ser que estés con una persona con depresión, ¿no? Y esa persona tiene el plan de que sea el último viaje, tú no sabes, ¿no? O puede ser una persona que tenga alguna alteración emocional en ese momento y cause más bien algún accidente. O la presión psicológica que vamos a ver más adelante, que puede ejercer, por ejemplo, un grupo ante una actividad en turismo de aventura, ¿no? Y que parece que fuera apoyo o motivación, y en realidad puede ser la causa de algo que pueda pasar a la persona que está a punto de ejecutar alguna acción, ¿no? Ok, una aclaración. Este webinar, y me permite esta vez leerlo, solo pretende servir como guía básica para los procedimientos de tratamiento para el guía de turismo. Y hacemos énfasis en que no
vamos a trabajar o vamos a manejar el tema de tratamiento completo para una víctima accidentada. Uno, ojo, el tratamiento de cualquier tipo de enfermedad o accidente siempre va a requerir la intervención del personal médico de emergencia y o, dependiendo la situación, de un psicólogo debidamente cualificado. Y aquí vamos a hablar de los primeros auxilios normales, comunes y corrientes que todo el mundo conoce, ¿no? Que los primeros auxilios como base fundamental tienen salvar la vida y son elementos y acciones netamente temporales, no son tratamientos. Y aquí es una de las mayores confusiones que se tiene con los primeros auxilios. Es solamente un tratamiento temporal hasta poder llegar al centro hospitalario o que el personal ya certificado pueda hacer el tratamiento. Lo mismo pasa con el tema psicológico, que muchas veces lo dejamos como si fuera cualquier cosa, cuando en realidad es un tema bastante complicado que podemos generar serios problemas a largo plazo. Ok. Bueno, como ya había dado un preámbulo acerca de qué son los primeros auxilios psicológicos, que a partir de este momento los vamos a llamar PAPS, ¿ya? Estos consisten en una ayuda psicológica, ¿no? Que lo que va a hacer es ayudar a una respuesta humana, es decir, nosotros no necesitamos ser psicólogos para ejercer los primeros auxilios psicológicos. Hay en la web, por ejemplo, bastantes cursos, bastantes manuales y libros sobre los primeros auxilios psicológicos. ¿Pueden ser usados por cualquier persona? Sí, siempre y cuando se capacite en ellos. Ojo, no es que, escuché ya en un videíto de YouTube acerca, ya sé qué se trata y ya puedo hacer o soy una persona muy empática, puedo hacer. No, realmente se necesita una certificación, ya porque sí, efectivamente los psicólogos somos los que damos los cursos sobre esto, pero una persona puede capacitarse para que llegado el momento de enfrentarse a una crisis, porque ante eso es ante lo que vamos a responder, ya sea, en este caso vamos a ver las emergencias, pero también se aplica a desastres y cualquier crisis humana, ¿no? Nosotros podamos dar una respuesta a estas personas para aliviar sufrimiento, por ejemplo, y poder calmar, contener a las personas para que puedan acceder a buscar ayuda de una forma más consciente, más calmada y evitar que se vuelva un caos todo, ¿no? Esta definición es de Traces, ¿no? Desde el año 2019. Ok. Cuando hablamos ya de protocolos de acción y demás, tenemos que tener claros algunos conceptos básicos. Lastimosamente, estos conceptos a veces se utilizan de manera aleatoria y sin sentido y perdemos el norte el cual tenemos que seguir. Y es que muchas veces pasa esto con los hospitales, y ya lo vamos a ir viendo, ¿no? Uno, vamos con el primer concepto, que es el incidente. Ojo, no estoy hablando de un accidente, estoy hablando de un incidente, y esto es importante. ¿Un incidente qué es? Es un evento igualmente no esperado ni deseado, es algo que obviamente no queremos que nos pase, pero que no genera un trauma. Estamos hablando del tema de accidentes. No va a generar un trauma. Va a generar algún problema que no va a generar un aspecto ligado directamente con la vida y que sea necesaria de acción inmediata. ¿Sí? Sin embargo, si bien no va a generar un trauma en la persona a nivel físico o a otro nivel, puede generar una crisis en las personas. Por ejemplo, ¿cómo entendemos una crisis, no? O sea, a veces pensamos que una crisis es una persona gritando y corriendo por todo lado. No necesariamente. Puede ser que este incidente cause que la persona se sienta abrumada, confundida, insegura, que genere miedo. Por ejemplo, ahí tenemos unas hermosas ovejas que están causando un destrozo en una carpa, pero puede causar que la persona que está ahí adentro tenga algún problema más adelante al dormir o se siente insegura y empiece a revisar compulsivamente la carpa después, o se sienta ansiosa, sensible, indiferente o a los grados más grandes, ¿no? Violenta. Pero en el incidente también podemos ver este tipo de crisis a un nivel tal vez mucho más leve, pero no podemos descartarlo, ¿no?
Vamos con el siguiente, que sería un accidente. En contraparte al incidente, esta es una acción de la que resulta una lesión o daño de forma involuntaria. Ojo con esto. Y esto es algo que quede muy claro, ¿no? No es que buscamos los accidentes, aunque muchas personas inconscientemente lo hacen. Y eso lo vemos en turismo bastante. Y ahora han salido varios videos de los famosos choferes que manejan las flotas en las carreteras y hacen maniobras imprudentes, vamos a ver este tema más adelante, que generan este tipo de elementos. Es un accidente. Y algo que quiero aclarar en este punto, esta fotografía la hemos sacado de un taller en el que estábamos trabajando en Peñas, que es importante también trabajar en elementos reales, en simulacros, simulacros bien estructurados que generen la situación real para capacitar a las personas y que tengan la capacidad, la redundancia, de poder actuar de la manera adecuada frente a un evento de esta magnitud. Ahora, en estos accidentes, por ejemplo, no solamente tenemos que fijarnos en la persona accidentada, ¿no? También tenemos que ver cómo está afectando esto a las personas que están alrededor. Por ejemplo, si estás viajando, qué sé yo, con tus amigos y tú tienes el accidente y tus amigos entran en crisis. Tú puedes estar tranquilo porque sabes lo que te está pasando, pero tus amigos han entrado en crisis. O puede ser que las otras personas no toleren ver un accidente y se queden paralizadas, o se necesite que alguien ayude a transportar a las personas y las personas se sientan más nerviosas. Algunas personas ven sangre y vomitan, por ejemplo, y no pueden controlarse. Entonces hay que ver cómo podemos contener a las personas para que no estorben, ¿no? Por ejemplo, puede ser una persona que ha tenido el accidente y los otros estén queriendo ayudarla y no sepan cómo y más bien causen mayores lesiones, ¿no? O digamos que se pongan más nerviosos, le empiezan a gritar y recién van a causar una crisis a la persona accidentada, ¿no? Entonces tenemos que aprender a contener a la persona y eso a veces no funciona el decirles apártense, ¿no? Porque dicen, no, es que es mi chico, es mi chica, es mi amigo, ¿no? Entonces ahí no van a entenderte. Entonces lo mejor es buscarles una función, por ejemplo, a estas personas, ¿no? O sea, que sepan que vas a ayudar, por ejemplo, en el accidente, pero darles una tareita que los mantenga más aparte. Ok, el siguiente, y esto es un tema que se confunde mucho, y esto en los hospitales es generalmente donde más conflictos nos genera. La diferencia entre urgencia y emergencia, ¿sí? Una urgencia no es otra cosa que una situación que obviamente necesita la atención en el momento, pero no necesariamente tiene que ser ya. Puede darse un tiempo de espera y que la vida no corre riesgo inmediatamente. Por ejemplo, esta fotografía es haciendo una curación en el Choro. Estaba ahí haciendo una curación muy simple de una ampolla, que es algo bastante común en el tema de los tours que se hacen trekking en diferentes rutas. Ahora, en contraposición, tenemos el tema de las emergencias. Esta fotografía es de Huayna Potosí, en un taller que dimos en conjunto con los guías de montaña. Ellas son las cholitas escaladoras, que estaban haciendo un trabajo de evacuación de un paciente. Se puede ver ahí en la camilla, estaban haciendo el ascenso, sacando a la persona que supuestamente se había accidentado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? La diferencia es que una emergencia es una situación crítica. Es algo que tiene que atenderse ya. No puedo yo perder tiempo, no puedo estar esperando, no puedo estar ahí rascándome, sí, veré qué pasa. Y aquí quiero hacer énfasis, alguna vez hablando con algunas personas del área, colegas guías, me decían, no, el guía nos han enseñado que en primeros auxilios, si no sé hasta una cosa y no puedo hacer más, me quedo ahí. Y tengo que esperar sí o sí a que llegue la ambulancia. Y aquí entra el tema, ¿no? Del guía. El guía es la persona que está metida de plano en terreno. Y es el que va a tener que hacer las cosas con el conocimiento, ¿no? Y esto pasa también en los hospitales. Llegan al hospital, emergencia, es emergencia, emergencia. ¿Y qué tiene? Un resfrío.
y los pacientes se enojan porque los dejan en la sala de espera, porque no es una emergencia. De pronto es una urgencia y ya alguna cosa que está generando un malestar, pero no es una emergencia. Versus una persona que ha tenido un accidente, ha tenido un politraumatismo, tiene un daño terrible, tiene bastantes heridas, fracturas, hemorragias, etcétera, etcétera, que se tiene que atender inmediatamente, ¿no? Y eso también va con el tema de turismo. En turismo es eso, tenemos que también tener en cuenta qué es una emergencia y qué es una urgencia. Tener claro la definición de estas dos cosas es súper importante para poder tomar acción y hacer las cosas de manera adecuada. Ok. Entonces, ahora les va a salir en sus pantallas una pequeña ventana con una pregunta. Y tienen ustedes ya dos opciones de respuesta. Hasta acá lo que hemos hablado, la pregunta es simple. ¿Un accidente tiene la opción A o 1, como quieran, que es la acción de la que resulta la lesión o daño de forma involuntaria, o B, es un evento no esperado ni deseado que no ha causado trauma alguno? Ok. Daremos unos 5 segundos. Daremos un tiempo a que los seminaristas 4. participen, por favor. Unos segunditos más. Animamos más bien a todos a que puedan ser parte de estas preguntas. Ok, continuamos. Perdón, ahora sí. A ver. Ahí tenemos la Muy buena respuesta. respuesta. Bien. A ver, tenemos un 78% que dicen que es la acción de la que resulta la lesión o daño de forma involuntaria. Perfecto. Y eso es importante tener claro, ¿no? Un accidente va a generar un tipo de trauma, independientemente si es muy grande, muy pequeño, pero es un trauma. Un incidente no necesariamente va a generar un trauma, va a generar algún problema, sí, pero no necesariamente un trauma. Ok. Ahora, dentro de todos los eventos, vamos a llamarlos en general eventos adversos. Vamos a tener 3 causas, no hay más. Y esto es importante tenerlo claro. El primero son las causas objetivas, que son elementos propios del ambiente, que puede ser un tema meteorológico, puede ser el tema del terreno. Hablemos un poco del tema de turismo más urbano. Pueden ser, y que por lo menos aquí en la ciudad de La Paz es bastante común encontrarnos con marchas, con protestas, petardos, bloqueo, la Plaza Murillo generalmente la cierran cuando hay convulsión social muy grande, etcétera, etcétera, ¿no? Son elementos que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Y es súper importante esto dentro de la planificación. Esto nos interesa a nosotros, porque si nosotros tenemos claro qué es lo que podemos esperar, es mucho más fácil que nosotros podamos tomar acción para poder actuar. Y quiero mostrarles acá un video. Es bastante cortito. Tal vez algunos lo han visto. A ver, un segundo. Ahí está. Are you okay, Eric? What? No, that's... Really? Got it, Mike? Yeah, I'm gonna film it. Oh, there it is. Here it comes. Here it comes. Wild. Whoa,
it's coming quick. Awesome. Should I probably get out of the way? Dang, it's bigger than the last. Wow, it's bigger than the last. We know what to look for. That's crazy. That hasn't even been raining. Bueno, That is so deep. en este video vemos una evidencia bastante interesante con el tema de las causas objetivas. Desde ya, el guía es el que conoce, sabe por dónde ir, por dónde no ir, que es lo más importante, qué hacer o qué no hacer, ¿no? Aquí, por ejemplo, es una falla que puede parecer obvia, pero a veces pasa, el caminar por un lecho de río en época de lluvia, y que de pronto, han visto en el video, la primera parte, el lecho del río está bastante seco, tranquilo, y de pronto, en menos de 2 minutos, se ha generado un caos y un flujo de agua bastante fuerte que puede generarnos un problema. Si esto lo traspolamos a un tema urbano, por ejemplo, aquí en La Paz, donde hay mucho conflicto, o no solamente en La Paz, en las carreteras, que hay bastantes bloqueos y cosas por el estilo, pasa exactamente lo mismo, ¿no? El guía tiene que tener claro dónde estamos yendo y tener la capacidad de poder adaptarse, cambiar rutas para evitar este tipo de problemas, ¿no? Hay una cosa que siempre la digo, tenemos que aprender a ser más preventivos que reactivos, aprender a prevenir antes que solamente reaccionar al momento. En este sentido, por ejemplo, los primeros auxilios, los PAPs estarían más dirigidos hacia el guía, ¿no? Porque si se dan cuenta, el guía podía, si es que es alguien que no ha tenido mucha experiencia, ya lo primero que va a hacer es, ay no, ¿qué está pasando? Y les puede empezar a gritar a las personas, suban, suban, viene el río, ¿no? Y no se olviden que las personas que están yendo con el guía van a absorber la actitud del guía, van a absorber las emociones del guía, ¿no? Entonces, si él, por ejemplo, no se autocontiene, o sea, dice, ok, han visto cómo él ha subido a las personas, ha hecho una seña y él también ha subido con calma y han visto el río pasar y listo. Van a encontrar algún camino alterno o van a esperar o ya van a encontrar alguna solución. Pero el primero que tiene que estar en calma es uno, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, es clave el autocontrol emocional, ¿no? O sea, yo controlo mis emociones, reconozco las emociones en los demás y recién actúo, ¿no? O sea, no es que las personas van a saber qué hacer, están esperando la actitud y la reacción del guía. Muy bien, vamos al siguiente. Perdón, ahora sí. Okay. Tenemos las causas subjetivas, ¿sí? Estos son elementos netamente personales y esto se basa mucho en la experiencia del guía, ¿no? Y aquí vamos a tocar 3 elementos. Uno, lo que se llama el famoso risky shift, o es la percepción del grupo. Normalmente, si uno solo está en un entorno y ve que es algo complicado el cruzar, como este GIF, que estoy seguro que lo han visto, que uno puede tener la percepción de que es complicado y está solo, normalmente va a buscar un lugar mucho más cómodo o más fácil de cruzar, pero muchas veces la presión del entorno social y todo esto, vamos, tú puedes, ya dale, no seas maricón, o etcétera, etcétera, cosas por el estilo, lo que va a generar es que la persona, por la presión social que tiene, va a cometer errores. Y esto sumado al tema de
la experiencia que pueda llegar a tener puede generar problemas bastante serios, ¿no? En este caso, por ejemplo, algunas personas pueden reírse del GIF. Una persona que ha pisado una piedra, se saca la mugre y termina dentro del río. Pero si analizamos esto desde una mirada ya mucho más crítica y fría, es un trauma bastante serio el que se puede dar. Cara, cabeza. Y la persona puede llegar a tener un problema bastante complicado que nos va a generar ya un problema serio para poder hacer la evacuación de la persona. Imaginemos que estemos pues, en una ruta de 2 días, ya se nos hace bastante complicado, teniendo en cuenta que no tenemos acceso a vehículos en muchos lugares, que la única forma es salir caminando. Dentro de esto, por ejemplo, tenemos que tomar en cuenta con quiénes estamos viajando, ¿no? Y esto va un poquito más allá de los PAPs y va más con el tema de la psicología en el turismo, ¿no? Por ejemplo, veo este GIF y lo primero que me viene a la cabeza es, esta persona no sabe dónde pisar, o sea, está pisando justamente en la piedra lisa, mojada y hacia abajo, ¿no? O sea, entonces, ¿qué es lo que sucede? Puede ser no solamente la presión social, sino también el querer ser parte de. Cuando uno va con adolescentes, los adolescentes tienen por nivel de desarrollo, o sea, porque es algo normal, no es que sean así porque sean mala onda, sino porque de verdad es parte del desarrollo, ya la sensación de que son héroes y de que nada malo les va a pasar, ¿no? A todos les puede pasar todo menos a ellos, ¿no? Entonces, ellos generalmente hacen muchas cosas riesgosas, ¿no? Hacen muchas actividades, por ejemplo, ahora está de súper moda que hagan parkour, por ejemplo, ¿no? Entonces, no todos los que hacen eso saben lo que están haciendo. Y cuando viajan, los chicos quieren tener aventuras, quieren tener la foto del siglo, ¿no? Haciendo algo raro, que están parados en la punta de una roca donde no hay nada más. O sea, eso es lo que buscan para poner a sus Facebooks, para poner en el Instagram. Justamente con Jami veíamos el tema de lo que suben al Instagram, a sus redes sociales, y son actividades muy riesgosas, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, los que trabajan en la parte de viaje, ¿cómo controlan eso? O sea, ¿cómo haces que estos chicos no se te desborden, no se te estén escapando para ir a conseguir la foto del siglo y acaben con un trauma craneoencefálico, ¿no? Que, bueno, una fractura de brazo no te va a matar tanto como el cráneo, un trauma tremendo con un chico que no sabe dónde pisar, que no sabe lo que está haciendo y que ha pasado algo así en el viaje, ¿no? Hay que tener cuidado con los héroes en los viajes. Ok, continuamos. El siguiente es un tema técnico, ¿sí? Y aquí vamos a hacer énfasis en algunos errores que pueden llegar a pasar. Y hay que tomar en cuenta que todos los errores son netamente humanos. Así de claro. No existe el error, es que la cuerda estaba mal. Ok, el mosquetón estaba mal. No estaba cerrado el mosquetón. Se rompió la cadena de la bicicleta, se me rompió el bastón del trekking, se me rompió la mochila, se me abrió el zapato, etcétera. No importa. El error sigue siendo humano porque es el ser humano, la persona, la que tiene que tomar en cuenta y controlar su equipo y saber qué es lo que está haciendo. Uno, hablamos del equipo y también hablamos del tema de procedimientos. ¿Sí? El siguiente video que vamos a poner, por favor, les vamos a pedir un poco de discreción. Es un video un poco fuerte de un evento que pasó aquí en Bolivia. No estamos ya tomando elementos que están fuera de nuestro territorio, sino ese es nuestro contexto y qué ha pasado y estoy seguro que ustedes lo han visto. A ver. Voy a morir. ¿Estás lista? ¿Vas a saltar? ¿Por quién? A las 3, 2, 1, salta. ¡Eso! ¿Qué fue?
¿Grabaste, Chelo? Sí, lo grabé. Fue sin querer, pero lo grabé. ¿Estás bien? No, no creo que esté bien. No, pero por lo menos que hable, capaz no puede ni hablar. Ok. Mucho que hablar de eso. Este video es bastante fuerte, muy, muy complicado y queda para hablar bastante. Uno, sin entrar ya en mucho detalle técnico, el accidente tiene netamente errores técnicos, ¿no? De la cuerda, los mosquetones, etcétera, etcétera. Pero ahora nos vamos a enfocar en el tema de la reacción de las personas. Primer error, y esto es algo que lastimosamente se ha puesto muy de moda con los famosos smartphones, el grabar absolutamente todo y perder la sensibilidad y el respeto por la vida y el respeto por los demás, por la otra persona. En vez de, está bien, acabo de ver que una persona ha caído de un puente. Primero, desde ya más o menos debe ser una altura de unos 7 metros, 10 metros tal vez. Ya es una caída bastante fuerte. El trauma que se ha generado es muy fuerte. Uno. Dos, la empatía de las personas, ¿no? Y cómo lo que reacciona. Ahora ya Connie les va a explicar un poco más en el tema ya psicológico. ¿Está bien? ¿Estará bien? O sea, preguntas que están completamente fuera de lugar. Tres, la reacción de los guías. ¿Qué es lo que ha hecho? Han ido corriendo la persona que estaba abajo y ahí vamos a entrar, exacto, entramos en un tema de que no, se nota que no tiene ningún tipo de entrenamiento en manejo de paciente de trauma, ¿sí? Ningún tipo de entrenamiento. La levantan como si fuera cualquier cosa. Y estos son los elementos que causan problemas serios, uno, y dos, que no solamente es el problema a la persona que ya es desde ya muy serio, sino también es la imagen que se da a nivel, primero, local, nacional e internacional, del manejo del personal que está operando este tipo de eventos. Ahora, ahí, por ejemplo, a mí me llamó la atención la primera vez que vi este video, dos cosas, ¿no? La primera, o sea, la niña estaba bastante animada a saltar, o sea, no ha habido tanta presión psicológica. Sin embargo, normalmente, ¿qué se ve? Hay un video donde un chico le agarra el cabello al guía, por ejemplo, ¿no? Porque no se animaba, decía, no, 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 y la gente, vamos, salta, 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 ¿no? Y claro, él se siente tan presionado que dice, ya, está saltando, se da la vuelta y se agarra del cabello del guía. Y el guía no tenía absolutamente nada, o sea, él podía haberlo jalado hacia atrás y el guía salía volando sin ninguna protección. Sin embargo, más allá de esa, que es la parte más técnica, digamos, hay presión de grupo normalmente en estos saltos, en los bungee jumps, en parapentes, en todo lo que generan los viajes de aventura, ¿ya? Y muchas personas no se animan, y uno puede decir no, incluso hasta cuando se casa, ¿no? Hasta el último te preguntan, ¿no? Si aceptas realmente, y ahí puedes decir no, pero acá la gente siente esa presión social tan fuerte que acaba diciendo sí, ¿no? Y puede ser que al hacerlo con miedo también fallen las cosas y ocurren los accidentes. Y sí, bastante la reacción de los demás. Muchos piensan que una persona puede ser más sensible ante esto, ¿no? Pero realmente es increíble cómo las personas, en vez de ayudar a alguien, van a preferir siempre filmar. Siempre está ahora, como les había dicho, lo más importante es que se sube al story, ¿no? O sea, ¿qué vas a subir? ¿Qué vas a subir de fabuloso? No importa si es un accidente, no importa si alguien se está muriendo, tú tienes que filmarlo para subir a tu historia, ¿no? Entonces, no hay esa sensibilidad y esa ayuda. Y la gente se aglomera, ¿no? Segundo, el tema de qué pasa con los guías. ¿Por qué no hay un autocontrol de los guías? ¿Por qué no hay una calma, pensar, detenerse, volver a pensar y recién actuar, ¿no? Porque ellos se han asustado más que las personas que estaban viendo, tal vez por las implicancias legales que vengan después, o tal vez sentimientos de culpa y demás, o sea, pero en ese momento hay que tener el autocontrol suficiente para primero ver cómo ayudar a la persona, ¿no?
Y sí, realmente es súper importante los primeros auxilios porque la forma en la que han levantado a esta niña puede causar un trauma mayor a nivel cerebral, puede causar una lesión en la columna, o sea, puede haber muchos riesgos y consecuencias neurológicas, ¿no? Ni qué decir neuropsicológicas, que tengan consecuencia a la larga, ¿no? Si es que hacemos un mal movimiento con las personas, mucho más si el golpe ha sido tan seco, ¿no? Ok. Ok. Algo que quiero que quede claro, y eso es importante. Toda falla es humana. Y ese es un estudio que ya se ha definido que el 80% de los accidentes se deben a actos inseguros. ¿Qué significa? Que las personas han tomado malas decisiones para hacer las cosas, ¿no? Hablamos de, si yo sé que están bloqueando o están con problemas en la calle y tengo que, y voy y me meto justo ahí, ya estoy yo generando un acto inseguro, más el 20% que se debe a las condiciones inseguras, sabiendo que el problema está y yo me voy a meter, tenemos lo que le llamamos la fórmula perfecta para el desastre. Y esto lo tenemos acá. No vamos a leer todo, simplemente es un resumen facilito que dice, condiciones potencialmente inseguras, más los actos potencialmente inseguros, más los errores potenciales de juicio, nos va a generar la receta para el desastre. Y un ejemplo simple, facilito. Zonas de seguridad inadecuadas. Y esto lo podemos traspolar a cualquier tipo de escenario. Urbano, tenemos marchas, protestas, eventos sociales que no nos interesa directamente y a nuestros pasajeros mucho menos. Ellos han venido o están pagando un tour para disfrutar, conocer, pasarla bien. Más allá de que sacar la foto a alguna protesta, no están directamente implicados. Uno, más. A eso le metemos la instrucción inadecuada. No les decimos o no explicamos qué es lo que está pasando y nos vamos a meter. Las personas pueden ser agresivas del otro bando y generar conflictos. Más el deseo de agradar y satisfacer a otros. Con el hecho de decir, pero yo puedo, si los llevo allá, puedo hacer esto que va a ser más interesante. Y ya me ha pasado con algunos guías que hemos visto que cometían algunos actos imprudentes al subir a lugares donde no debían. Y vamos a poner esto, quiero poner claro, o sea, guías entre comillas, ¿ya? Guías que alguna vez se hacen llamar guías, pero no tienen ningún tipo de certificación. Y eso que es súper importante. Una certificación, un aval, es importante para que se pueda generar un trabajo adecuado y no entrar en el proceso de intrusismo profesional al meternos en hacer cosas que no están ni son parte de mi función. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, en la parte de los errores potenciales de juicio, me atrevo a decir que muchos errores se eliminarían si las personas que guían, por ejemplo, tuvieran una certificación, por ejemplo, en inteligencia emocional. Muchas personas, y escucho en muchas áreas, no solamente en el área del turismo, decir que la inteligencia emocional es algo que se han inventado, ¿no? No, en realidad tiene totalmente las bases neurológicas, puesto que nuestro cerebro, por ejemplo, procesa las cosas a nivel emocional, ¿ya? Y luego les da un significado, por eso es que podemos aprender algunas cosas más fácilmente y otras que se nos quedan como trauma, ¿no? Por la carga emocional que le ponemos. Pero la inteligencia emocional, ¿en qué sentido les podría servir bastante? Por ejemplo, en qué es esta inteligencia emocional, ¿no? Es, como les había dicho en principio, reconozco mis emociones, o sea, conozco hasta dónde puedo soportar sin entrar en crisis. Yo, que es una de las cosas más importantes porque soy la persona que va a guiar, ¿no? A un grupo humano, ¿ya? Y también soy capaz de reconocer, por ejemplo, las emociones de los demás. Hay personas que no te das cuenta la primera que han entrado en shock y parece que fueran las más tranquilas. O sea, tú ves algo ha pasado, a veces pasa un accidente en una flota y ves a una persona que está quieta, tranquila, ¿ya? Y dices, no, ella está tranquilita, ¿no? Me enfocaré en los que están gritando y aullando, ¿no? Allá.
Y resulta que la persona que está tranquilita, no es que está tranquilita, está en un shock nervioso y que va a explotar mal, ¿no? Como se dice, va a pegar cable, ¿no? Fuerte, pero está todavía en la etapa del shock. Entonces, tenemos que aprender a reconocer, por ejemplo, las emociones de los demás. Y en base a eso, establecer, por ejemplo, el estilo de liderazgo que requiere cada grupo. Muchas personas dicen, no, mi estilo de liderazgo es muy bueno, no soy autocrático, no. En realidad hay grupos que necesitan, por ejemplo, mayores reglas y mayor estructura, ¿no? Por ejemplo, si uno viaja con niños y con adolescentes, ¿no? Los adolescentes y los universitarios son grupos que realmente yo les tengo mi respeto a los guías que van con esas responsabilidades, ¿no? Y también, por ejemplo, cuando se trabaja con un grupo adulto mayor, que ya se necesita otro tipo de liderazgo, ¿no? Ya se necesita algo más relacionar con mayor empatía, con mayor cuidado, mayor cariño, tal vez, ¿no? También están los adultos, por ejemplo, que viajan para descansar, que necesitan relajarse, ¿no? Entonces tenemos que tener ciertos tipos de conocimiento de inteligencia emocional para poder, por ejemplo, contener, controlar y también generar esos espacios donde las personas se sientan seguras en el viaje, porque no todos se sienten seguros con las mismas cosas. Eso tenemos que tener en cuenta. Ok, nos continuamos. Ahora sí podemos entrar recién en el procedimiento de un plan de emergencia básico. Y era necesario hacer toda una conceptualización previa para tener claro dónde estamos parados. ¿Sí? Y aclarar que esto no es pues una receta de cocina. O sea, no es algo que puedo copiar y ya está. Porque cada servicio es único y propio con las características de cada servicio. Lo que hablaba justamente hace un momento. No es lo mismo tener, vamos a hacer un tour muy clásico, un Copacabana, por ejemplo, irnos a Copacabana, no es lo mismo ir con un grupo de jóvenes que ir con un grupo de adultos mayores. Puede ser igual un full day, pero genera igual propias características que son intrínsecas de cada elemento, ¿no? Y aquí tenemos que ver, esa es una base que se puede utilizar para tener en cuenta nuestro plan de emergencia. Uno, ¿cuáles son las características del tour? Y aquí viene un desarrollo básico, ¿no? ¿Dónde estoy yendo? Horas, ¿a qué hora llego? ¿Dónde llego? ¿Qué voy a comer? Etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que normalmente se maneja? Dos, las posibilidades de comunicación. Y esto es bastante complejo en nuestro territorio. Tenemos lo que se llaman las zonas de sombra. No tenemos señal de celular. No tenemos posibilidad alguna de comunicarnos en determinadas rutas, obviamente. No es que en todas. Y además, no solamente es que no hay señal, sino que, o de pronto hay señal, pero ¿qué empresa es la que nos brinda la señal? Puede ser X, Y o Z, ¿no? Independientemente de la empresa, hay empresas que tienen señal en un lugar y hay empresas que no tienen señal en otro lugar, ¿no? Y son elementos que también tenemos que conocerlos. Tercero, rutas de evacuación. Y esto es súper importante. Generalmente los guías ya conocen esto y también nuestros conductores, que son los capos al volante, que ya conocen estas rutas que nos van a ayudar a nosotros a poder salir en caso de tener la necesidad. Por ejemplo, llevar a nuestro paciente, y ya vamos a hablar más adelante del control de hemorragias. Por ejemplo, si está con una hemorragia o está con un paro cardiorrespiratorio, yo no puedo perder tiempo y tengo que sacar a la persona lo más rápido posible. Siguiente, la información del accidente al equipo de ayuda. Ojo, ¿cómo brindar la información? Y esto lo vamos a ver a las personas que estamos solicitando la ayuda, a la ambulancia, al servicio de rescate, a la policía, a la agencia, a nuestra agencia, al operador, ¿no ven? A la persona con la cual nosotros estemos trabajando, ¿cómo le voy a dar la información para que me ayude y sea lo más concreta y fiable posible? ¿Qué datos técnicos
tengo que dar. Más allá de, sí te cuento que me he caído y que, no, o sea, en vez de perder tiempo en estos elementos, lo que tengo que hacer es más concreto. Y aquí entramos con la capacidad ya, uno, de entrenamiento, que es esto es fundamental, la calma para poder dar estos elementos de la forma más clara. Siempre, el orden es simple. Me identifico quién soy, dónde estoy, qué ha pasado, qué necesito, punto. Son 4 cosas bien simples que me van a dar a mí la luz para poder atender, porque justo, y acuérdense, es la ley de Murphy, justo el momento que yo estoy utilizando el teléfono, estoy llamando para darle información y te cuento que me he caído y que listo, o se cortó la señal, o se acabó el crédito, se acabó mi batería, he perdido tiempo y no he dicho absolutamente nada. Por lo tanto, tenemos que ser claros en las cosas. Y finalmente, la lista de los teléfonos de contacto. Es verdad que este aparatito es bastante cómodo, tenemos ahí un montón de información, pero el depender de elementos electrónicos también genera un alto riesgo. Es mejor tener estos elementos siempre en papel. Fácilmente, bien cubiertos, los podemos forrar con Durex para que nos aguanten un poco más de tiempo y tenerlos en la billetera. Eso no necesita pilas y en el mejor de los casos, con una llovizna y demás, no se va a perder y vamos a poderlo tener los elementos. ¿Y qué lista de teléfonos, perdón, necesitamos? 1, equipos de rescate. Pero no me sirve cualquier equipo de rescate, sino el equipo de rescate que está más cerca a la zona de operación en la que yo estoy trabajando. 1, 2, hospitales. ¿Qué tipo de hospitales con los cuales yo voy a trabajar? Porque es una pérdida de tiempo ir a un hospital en el que no me van a atender o una posta de salud en la que está cerrado, tiene su candado o no está el médico o no hay nadie que me vaya a ayudar y estoy perdiendo tiempo. 3, los números de la agencia, no solamente el celular principal, sino también un celular secundario, ideal un terciario, apoyo de algún otro colega que tengamos que nos pueda dar una mano. Acá la calma es importante, ¿no? Si yo puedo reunir estos datos, si yo tengo todo esto ya organizado, es mucho más fácil que pueda dar la información necesaria de forma ordenada, además clara, ¿no? Porque hay personas que entran en crisis y lo primero que hacen es empezar a gritar, ha habido un accidente, ha habido un accidente. Entonces uno está en el teléfono y dice, ok, necesito que se calme, no puedo calmarme y se enojan con el operador, por ejemplo. O que le dicen, no, pero es que estamos aquí, no sé dónde mandar y se enredan con la información y no se puede hacer nada para poder llegar a ellos, por ejemplo, ¿no? Un truquito rápido para esto es en este papelito que vamos a anotar, que lo podemos tener en la mochila, en la billetera, una cosa así, incluso que lo podemos hacer plastificar, hay un montón de estas personas que plastifican, incluso en las elecciones ahora salen para plastificar nuestros carnets de sufragio, tener ya un plan básico, ¿no? Si estoy trabajando y tengo ya mis rutas establecidas y más o menos sé qué rutas son, tener ahí por dónde salir, cuál es el hospital, dónde me va a servir, cuáles son los teléfonos, e incluso una lista de qué cosas tengo que decir al momento de llamar, porque es verdad, no todos estamos preparados con todo, y de pronto no todos, por más que tengamos la preparación necesaria, vamos a reaccionar de la manera adecuada, porque puede ser que justo día anterior he tenido un problema serio en casa y no me siento capaz de poder actuar, ¿no? Entonces, esta ayuda a memoria nos ayuda bastante, que es entre en el bolsillo, no ocupa espacio y nos puede servir. Muy bien, ahora vamos a entrar a cuán importante es autoconocernos, ¿ya? Muchas veces, por ejemplo, hay personas que dicen, nosotros podemos hacer todo, ¿no? O sea, no, yo no le tengo miedo a nada. Esas son las personas que más problemas suelen generar y ya las que no tienen miedo a nada.
porque piensan que nada les puede pasar y se arriesgan, y muchas veces no es cuestión de tener o no tener miedo, sino es cuestión de saber lo que se hace. Cuando nosotros decimos a qué nos referimos, ya con el tema de conocerse, es cuál es mi límite, hasta dónde puedo ir, ¿no? ¿Puedo tolerar ciertas cosas? ¿Qué cosas no tolero? ¿En qué casos entro en crisis? ¿En qué casos entro en estrés? ¿En qué casos entro en pánico? ¿No? ¿Por qué es importante primero que el guía sepa eso? Porque la persona que va a ejecutar, por ejemplo, los primeros auxilios psicológicos, tiene que tener en cuenta que uno está primero, no el otro. Porque si yo estoy mal, no voy a hacer ningún bien a otra persona. Más bien puedo empeorar la situación. Entonces, primero tengo que estar bien yo, ¿no? Para esto, por ejemplo, nosotros tenemos en los PAPs cuáles son las principales cosas. Y tiene que ver con esto, comparar. O sea, un ratito necesito entender la situación. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Tengo que saber exactamente el origen, qué ha pasado, quién, dónde, cuál es el resultado, ante qué estoy, ¿no? Después de eso, yo voy a respirar, ¿no? Y ese respirar tiene que ver con, primero, ponerme en contexto yo, controlar mis emociones, controlarme para poder apoyar a contener al otro. Pensar, ¿no? Cuando ya estoy más tranquilo, puedo pensar una solución, puedo pensar a quién recurrir, cuál es la primera llamada que tengo que hacer, a quién tengo que atender primero, quién está más en crisis, en una crisis mayor, quién está en una crisis leve, con quién puedo contar. Ojo, a veces uno está solo y hay 3, 4 personas que están en crisis. Ok, no voy a hacerme cargo de 4 o 5 personas, no las voy a agrupar, no voy a hacer terapia grupal, tampoco es terapia, ahorita vamos a ver qué no es el PAP. Entonces, ¿qué puedo hacer? Voy a ubicar a la persona que puede darme una mano, explicarle qué hacer en breve y que te ayude a contener a las personas. Pero para eso tienes que estar pensando y recién actuar. No es que actúo y luego pienso, porque cuando actúo y luego pienso, puedo meter la pata a niveles terribles y causarle más bien a alguien ansiedad, ¿no? Por ejemplo, recuerdo en un viaje, estábamos con un amigo caminando por un senderito chiquitito, ¿no? Y la persona que iba con nosotros nos decía, no se preocupen, ahorita, por ejemplo, no va a caerse esto, pero más adelante, si empiezan a sentir piedritas, ahí recién se van a apurar porque se va a caer. O sea, y nosotros sin motivo, ¿no? O sea, nos hemos puesto muy nerviosos y hemos empezado a no disfrutar de esa partecita que estábamos caminando, porque vivíamos mirando que no caía ninguna piedrita, ¿no? Y al final nos dijo, no, pero ¿por qué se asustan? Eso solamente es para que ustedes estén prevenidos. No había necesidad, ¿no? Y nos causó un estrés muy fuerte. Claro, ahora ya es chistoso, ¿no? Con una distancia de 15 años, ya de diferencia ya es chistoso, pero en ese momento acabamos con que ya no quisimos volver por ahí, ya no queríamos y nunca más hemos vuelto a hacer eso, ¿no? Después de esto, nosotros tenemos que ver, por ejemplo, el tema de observar. Cuando nosotros ya estamos en la parte del piense, ¿no? Tenemos que observar. ¿Qué significa este observar? Significa, por ejemplo, que yo voy a agarrar y voy a empezar a ver qué está pasando alrededor para tener una información global, ¿ya? Muy global, para entender la posición de todos, ¿no? Eso al principio. Ahora, para complementar esta parte, este proceso de para, respira, piensa y actúa también tiene su fundamento fisiológico. Ojo con esto. Cuando estamos frente a un accidente, alguna situación complicada, puede ser un accidente, un incidente, ya hemos visto eso. Primero parar. ¿Por qué? Porque puede ser que yo esté en riesgo, ¿sí? Los equipos de rescate siempre se manejan la regla del 3. Primero yo, luego yo y después yo. Primero yo. Si yo no estoy bien, no puedo hacer nada. Segundo yo. Si yo no tengo el equipo necesario para poder actuar y hacer las cosas, tampoco puedo hacerlo. Y el tercer yo, que si yo no me siento capaz, puedo tener el equipo, estoy bien, pero si no me siento capaz de actuar, no voy a poder actuar y voy a generar más daño.
Y el tema fisiológico, ¿cómo funciona? Paro. Ok, alto. Respiro. ¿Por qué? El respirar, ¿qué estoy haciendo? Estoy metiendo oxígeno y no tenemos que olvidarnos que nuestro cuerpo funciona con oxígeno. Punto. Las células necesitan oxígeno. ¿Qué significa? Al inhalar estoy metiendo oxígeno, la sangre se está oxigenando, por lo tanto voy a poder pensar de manera más clara. Voy a pensar y recién voy a poder actuar de la manera más adecuada. ¿Sí? Ahora sí, muy rapidito. ¿Cómo hacemos lo que ya habíamos hablado al principio? ¿Cómo llamamos al personal de rescate? Uno, lo que les había dicho primero, ¿quién eres? Y eso pasa con la policía o con bomberos, que a veces hacen la burla, con los grupos de rescate. Se hacen la burla, llaman a las personas y se hacen la burla y dicen... Y se inventan cosas y mandan al equipo de rescate y estamos perdiendo tiempo y estamos perdiendo la ayuda, ¿no? Entonces, uno, primero, ¿quién eres? Me llamo, o soy Jaime Martínez, soy guía de turismo, listo, ya con eso ya me he identificado. ¿Qué pasó? He tenido un accidente, tengo una colisión vehicular, o mi pasajero se ha caído, o se ha resbalado, lo que sea que haya pasado. Explicamos muy concretos. ¿Dónde estoy? Estoy en la curva del diablo, haciendo biking, haciendo el descenso del camino de la muerte, estoy en el puente tal, estoy en tales calles, etcétera, etcétera. Y aquí ya puedo complementar cuántos heridos tengo. 1, 2, 5, 10, etcétera. ¿Y qué es lo que necesito? Mi paciente tiene paro cardiorrespiratorio, genial, entonces necesito que venga el médico, además me va a traer un DEA para poder hacer toda la maniobra y tenemos que tener ya una atención avanzada de soporte vital básico, o soporte vital básico y soporte vital avanzado, dependiendo, para llegar y que me puedan adecuar y mandar la ambulancia que yo necesito y además ya pensar en el hospital o centro de salud al cual voy a ir, ¿sí? Y aquí no vamos a entrar en detalles, pero son elementos que un guía debería tener. Mínimamente 2 elementos. Uno, que es el programa Stop the Bleed, que es un programa ya generalizado ya a nivel internacional mundial, que es el control de hemorragias. Y aquí un poco desmitificar algunos mitos de, por ejemplo, el uso del torniquete, pero es un torniquete que no es improvisado. Es un torniquete que ya tiene una homologación internacional, que tiene las cosas para controlar una hemorragia, que es una de las principales causas de muerte, ¿no? O cómo hacer un control de hemorragia, que es súper importante y que se puede manejar y que cualquier persona puede hacerlo y puede salvar vidas. Segundo, el tema de hacer reanimación cardiopulmonar, lo propio. Ya hay el tema de la AHA, por ejemplo, que es un lente rector, que enseña la reanimación cardiopulmonar solo usando las manos, que se llama paralegos, o sea, no necesitamos hacer más cosas. Y aquí entramos un poquito en el contexto del COVID, que ha ido igual cambiando. Por ejemplo, para hacer RCP antes, teníamos que hacer una maniobra en la que acercábamos el rostro al rostro de la otra persona para verificar si respiraba o no. Ahora, por el tema de COVID, lo primero que tengo que hacer es que si no tiene barbijo, le meto el barbijo en la cara, primero, y recién verifico pulso, ya no me acerco, y si no hay pulso, empiezo la maniobra, y lo que tengo que hacer es alejar a las personas para evitar el tema de contaminación, porque sabemos que el COVID se transmite por vía aérea. Finalmente, e idealmente, por lo menos a los guías que tienen ya rutas bastante complejas y largas y que tienen trayectorias bastante complejas, idealmente sería tomar el curso del PHTLS, que si bien es un curso complejo, nos da las herramientas mínimo necesarias para poder hacer una atención adecuada de nuestro paciente en caso de. Y aquí entra el tema. El entrenamiento adecuado salva vidas. Y aquí, por ejemplo, entramos también con un taller específico para manejo de herramientas en PAPS, que son los primeros auxilios psicológicos. Y que esto no puede darlo cualquier persona, sino tiene que dar una persona que sea certificada
y específicamente que sea psicóloga. O sea, no puede ir a dar cualquier hijo de vecino que no sabe ni dónde está parado y que se ha leído dos textos en internet y ha visto 3 videos en YouTube para decir que sabe hacer las cosas. Después, una vez que ya hemos tenido el problema, idealmente, si el problema es bastante complejo, parte del equipo que debería tener el guía siempre es lápiz o idealmente un bolígrafo o lápiz que sea el más oscuro para que no se borre fácilmente, idealmente un bolígrafo y papel. ¿Por qué? Si son accidentes bastante serios y complicados, lo ideal es tener testigos y esto nos sirve como un documento legal. Se escribe todo de seguido sin dejar espacios para que no se pueda aumentar ningún elemento y describiendo todo lo que ha pasado. Ha sido imprudencia del conductor que venía en contra de nosotros y que gracias a él hemos tenido el accidente, se ha chocado, ha habido tales cosas, ha habido tantos heridos, hemos actuado de tal manera, hemos hecho tales cosas y que los testigos que están con nosotros firmen. Esto nos sirve a nosotros como guías también para tener un descargo de nuestras acciones y que hemos hecho lo que estábamos preparados para hacer. Y ahora sí una pregunta. Igual les va a salir, ¿no? ¿Es necesario ser psicólogo para brindar primeros auxilios psicológicos? La pregunta es bastante simple, ¿no? Ahora les damos el tiempo para que respondan. Bueno. Listo. A ver, ahora sí va, ya van a ir saliendo las respuestas en un momento más. Vale, vamos continuando nosotros. Otro de los elementos que tenemos que tomar en cuenta y que se está comenzando en turismo a trabajar y que es un mercado bastante interesante y que ha sido muy relegado, es el tema del turismo accesible. Personas que tienen capacidades limitadas. Y para esto también es importante, uno, manejar un plan de emergencia para saber cómo actuar con ellos, porque es muy diferente trabajar con una persona que tiene determinadas características. Ahí está. A ver, ¿qué nos dicen? Nos dice que necesariamente para dar PAPs tenemos que ser psicólogos, 22%. Creo que no están escuchando bien las cosas, ¿no? Recién se han unido. Sí, recién se han unido o están viendo otras cosas. Y hay un 78% de personas que nos dicen que no es necesario ser Pero psicólogo. nuevamente, y me parece muy oportuno recalcar, y esto por favor highlights, o sea, realmente muy, muy, muy remarcado, no es necesario ser psicólogo, pero sí estar certificado, porque no es, o sea, los PAPs, ahorita estamos viendo flash de los PAPs, es algo mucho más grande, realmente está especificado para accidentes, para desastres, para viajes, para un montón de situaciones, y realmente es importante la certificación y pasar los cursos. No es leerse el manual o ver un video de YouTube. Realmente no se necesita ser psicólogo, pero sí se necesita tener una certificación y conocer muy bien cómo funciona. Bueno, entonces, volviendo al tema, ¿no? El tema del turismo accesible y tener conocimiento de cómo funcionan también este tipo de personas para poder brindar una mejor calidad del servicio, ¿no? Bueno, en este caso, por ejemplo, es muy importante saber quién necesita más atención en ese momento. Muchas personas dejan a un lado a los niños y parece que no fuera así, ¿no? Porque tenemos entre los dichos, mujeres y niños primero. Acá vamos a dejar de lado eso, ¿ya? Porque puede ser que las mujeres estén bien y que más bien se necesite recurrir a los hombres son los que más necesitan contención o cualquier otro, o los primeros auxilios, ¿no? Entonces necesitamos ver quién necesita más. Pero cuando hay grupos vulnerables, y ahí vamos a tomar en cuenta que los grupos vulnerables son quienes, personas con capacidades diferentes,
niños y personas de la tercera edad, ¿ya? Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos que tomar en cuenta que tienen prioridad en el sentido de que puede ser que no estén comprendiendo la situación. Los niños, por ejemplo, no comprenden la situación. Cuando son muy pequeños, sienten el accidente, sienten que ha pasado algo, pero no saben exactamente interpretar qué es lo que sucede. No quiere decir que con los primeros auxilios les vamos a explicar qué está sucediendo. Simplemente les explicamos lo necesario. Y cuando hay un accidente, normalmente, ¿qué pasa? Los niños empiezan a irse por allá y se meten por todo lado y se separan del grupo, se separan de los papás y todo el mundo está preocupado de las personas que están con algo visible, ¿no? Entonces los niños pueden sufrir otros accidentes si no los tenemos cerca, ¿ya? Y lo principal es unirlos con la familia, reunirlos con la familia en ese momento, ¿no? Y después tenemos que tener el tema de que las personas con capacidades diferentes tenemos que darles una manito para justamente ponerlos a resguardo, ¿no? Y que estén lo más cómodos posibles. Ok. A ver. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, ya habíamos hablado del tema de observar, ¿no? De que es importante tener en cuenta qué es lo que está sucediendo a nivel macro. Y escuchar, pero no solamente escuchar con las orejitas, ¿ya? Escuchar significa escuchar todo con lo que nos dicen y lo que no nos están diciendo, ¿ya? Muchas veces hay una frase que me encanta que dice, el cuerpo grita lo que tu boca calla, ¿no? Muchas veces tenemos que observar qué está haciendo esa persona. Cuando, o si está muy callada, pero puede estar retorciéndose las manos. Eso ya nos habla de que internamente está en un estado muy fuerte, muy alterado, ¿ya? O puede ser que esta persona no esté mirando por todo lado y nos damos cuenta que entra en un shock donde la persona no genera, ¿ya? No genera, digamos, conocimiento del lugar, que ha perdido la conciencia, entonces tenemos que ver qué está pasando con esta persona, o sea, que es escuchar con todo el cuerpo y conectar con las personas. Eso quiere decir que si yo estoy escuchando a la persona, voy a poder realizar una conexión. No voy a poder hacer un PAP, no puedo ayudar a alguien si no encuentro un link con la persona. Y eso solamente voy a hacer haciendo que la persona me hable de lo que le gusta. Si esta persona es muy religiosa y te dice, ayúdeme a rezar, y te agarra la mano y te dice, recemos juntos, y vos no eres religioso, pues ese momento agarras y tienes que ponerte en el lugar de esa persona, ¿ya? No le digas, ay, no, yo no creo porque esto está mal. No, no estás en un diálogo, en un debate. Estás conteniendo a la persona y a veces rezar con esa persona le puede devolver tanto la calma que ya vas a poder poner a un lado a la persona, ya has conectado y le puedes explicar lo que sucede y qué va a pasar. Y es bueno que siempre estén de acuerdo, estén ellos conscientes de qué es lo que está pasando, ¿no? Y que sepan dónde estás porque tú te vuelves su referente. Tú eres la persona que le da tranquilidad y serenidad. Acá les vamos a dejar, ¿no? Esto de qué es lo que se debe hacer y qué no hacer. Una de las cosas que no hay que hacer, por favor, y esto ha pasado muchas veces, jamás, por favor, abusar de la confianza que te está teniendo en este momento la persona, porque en este momento estas personas te están diciendo, por ejemplo, lo que les está pasando, incluso alguien se puede desahogar contigo, decirte, he sido una mala persona porque he hecho esto, esto, ¿no? O sea, y no puedes contarlo a nadie. Eso se queda contigo y se muere contigo. Segundo, no puedes, si aparece la prensa, porque la prensa no sé cómo le hace, llega antes que nadie, ¿no? En cualquier accidente, en cualquier cosa, la prensa está ahí. No puedes exponer lo que te han dicho. Nunca, jamás, ¿ya? No compartir, digamos, ni juzgar a las personas con las que estás hablando. Tú no estás para impartir un juicio ni consejos, nada. Si te dicen, por ejemplo, ¿y tú qué harías en este momento? Tú devuelves la pelotita con asertividad, ¿no? Le dices, bueno, me gustaría saber más tu opinión, por ejemplo, ¿no? Con eso ya le devuelves las cosas. Haz que sea la persona la que haga. Jamás hagan falsas promesas. Si han tenido un accidente en un camino, no le digan, te prometo, te juro que vamos a salir de esta y bien, no va a pasar nada, porque no está en tus manos, ¿ya? Solamente puedes dar a la persona la paz de que en ese momento se sienta segura contigo, pero nunca prometan cosas que tal vez no hagan. No exageren con sus habilidades, o sea, de yo te puedo sacar porque yo soy ya, o sea, no.
tienes que justificar las cosas en la realidad, ¿ya? Y ahí está, ustedes van a poder verlo después con más calma, todo eso. Todos los detalles, ¿sí? Y bueno, con eso terminamos la presentación del día de hoy. Muchas gracias. Sin antes invitarlos nuevamente a que puedan visitar la página de reactivacionturismo.bo, en la que tenemos igual material que se ha ido trabajando para la reactivación de la actividad turística frente a esta pandemia. Paralelamente tenemos la página de nuestra fanpage en Facebook, que es Reactivación Turismo Bolivia, en la que tenemos igual material que pueden ustedes ir revisando y material de interés que se está publicando acá constantemente, ¿no? Eso sería todo, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias. Fue una excelente presentación. Mil gracias a los expertos Javi Martínez y Connie Sauma. Para ir de forma organizada, vamos a dar pie a una sesión de preguntas realizadas a los expertos. Damos la palabra a Denis Gisbert, que es experto en pedagogía, para poder exponerlas de forma organizada. Adelante, Denis, por favor. Muchas gracias, Nicole. Una hermosa presentación por parte de los expertos. Voy a pasar a las preguntas que nos han escrito los participantes. En este caso tenemos, ¿cuál es el respaldo legal como guías que se tiene para atender una emergencia, para que luego no sigan un proceso legal? ¿Y qué pasa si la persona fallece? Ok. Primero está la certificación. Así de fácil. Y la certificación de acuerdo a la capacidad de acción. ¿Cómo vamos con esto? Un curso de primeros auxilios básicos, lo que me va a dar son herramientas bastante simples para poder actuar, ¿no? La hemorragia básico, el poder mantener la cabeza firme, no hacer mayores maniobras. Uno, en la institución que da certificación ahora es la Policía Boliviana. Uno, tenemos mediante bomberos. Dos, tenemos a Cruz Roja Boliviana con sus diferentes filiales, ¿sí? Con las diferentes filiales que se manejan ya por cada departamento. Y tres, ya existen filiales de la Cruz Roja Boliviana. Estamos hablando de la filial del Alto, estamos hablando de la filial Sucre, que tiene ya la certificación internacional de la NAEM para poder manejar con el tema del curso que les mostraba del PHTLS, ¿no? Y ahí entra el tema de la certificación y el respaldo. Yo no puedo hacer cosas para las cuales no tengo, uno, el entrenamiento, y dos, no tengo la certificación. En ninguno de los casos, por ejemplo, se maneja medicamentos, porque en Bolivia, el único profesional autorizado para recetar medicamentos es el médico. Así de claro. Ni siquiera las farmacéuticas, que es una mala costumbre ir a la farmacia, me duele esto, que no sé qué, y nos dan cualquier cosa. No, no se debería entrar en este tema, que estamos ya llegando al tema del intrusismo profesional, pero específicamente al área de la atención prehospitalaria, de acuerdo a la capacitación. Uno, tenemos en atención prehospitalaria el PHTLS avalado por la NAEM, que es un certificado internacional. Uno, tenemos de la AJA, que nos va a dar la certificación con el BLS, que es justamente para poder hacer reanimación cardiopulmonar, que es otro tipo de certificación, obvio. Y después, es decir, hasta primeros auxilios básicos también tenemos a Cruz Roja Boliviana o bomberos de la policía, que nos dan la certificación con el tema del nacional. Y sí, hay una aclaración de que médicos y odontólogos, dientólogos de cariño, que tienen igual la certificación para poder recetar, ¿no? O sea, me refería a estos profesionales del área de la salud. Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿El documento de salvo de riesgo que se hace firmar en las actividades de turismo de aventura tiene valor legal? Sí, claro que sí. Y eso tiene que estar ya respaldado con un abogado para tener todo el proceso legal para el deslinde de responsabilidades de ciertas actividades que tienen ya un alto nivel de riesgo. Muy bien.
¿Qué hacer cuando la comunidad local es la que niega la atención hospitalaria o produce el accidente? Complicada la pregunta. Bueno, les comento un caso. Por ejemplo, en Uyuni, por San Cristóbal, hace tiempo, ahora no sé cómo estarán en este momento, pero hace un tiempo atrás hablábamos con los centros de salud y me decían que ya no quieren recibir a los turistas extranjeros por los seguros internacionales porque no les pagaban. Entonces es complicado, obviamente no puede salir de su bolsillo. Y ahí entra el tema de tener un plan adecuado para saber dónde llevarlos, a qué institución ir, para poder actuar de manera adecuada y no perder tiempo, lo que hablamos al principio, no perder el tiempo en ir a un centro de salud y no me quieren atender o no me quieren dar la ayuda. Y en vez de perder el tiempo, yo tener la capacidad de ya saber a dónde ir y tener la certeza de que al lugar al que yo estoy yendo para la atención, me van a dar la atención adecuada para mi pasajero, para mi paciente. Muy bien. La siguiente pregunta está en el chat. Preguntan, ¿qué hacer cuando el guía es el afectado? Y habría que pensar si los choferes tengan conocimiento sobre conocimientos básicos también. Excelente pregunta, fabulosa. Y aquí entramos en un tema, ¿no? No tenemos que olvidarnos que el turismo no solamente es el guía. Toda la actividad turística es un conjunto, es un equipo grandísimo que se trabaja, con el que se trabaja, ¿no? Estamos el guía, tenemos al conductor, tenemos a los counters, dependiendo del nivel de la agencia, si es más grande, más pequeño, tenemos operaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso en el hotel, todos deberían tener un entrenamiento básico en primeros auxilios psicológicos, o mínimamente esos dos cursos que les mostraba, el de control de hemorragias y RCP. Dos cosas simples que se deberían tener y manejar, ¿sí? Eso debería manejar todo el mundo, no solamente el guía. El guía, obvio, el guía es el que más sufre, y esa es la verdad, porque es el que está bancándose todas las cosas, está en terrenos, está sacando la mugre, está bajo sol, lluvia, reniega, se preocupa, pero el resto del equipo de profesionales en turismo, no solamente el guía, tienen que tener el entrenamiento, porque si el guía sufre y nadie más sabe, estamos fritos. Y lo que me olvidaba, en el tema de PAPS, ¿quién es el que puede certificar? En realidad, los PAPS se certifican cuando se abren los talleres, hay un montón de talleres. Lo más importante que se den cuenta ustedes es quién lo da, ¿no? O sea, asegúrense que sea un psicólogo, ¿ya? Y también hay ciertas empresas que contratan justamente psicólogos para que den estas charlas, ¿no? Lo más importante es que cuando ustedes tomen uno de estos talleres, se aseguren de que el que les está dando es un psicólogo, ¿no? Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿en qué momento se hace firmar a las personas en el caso de los accidentes? Puede ser después de que estén estables o en el transcurso que lleguen transcurso que llegue el auxilio. Ya, eso es bastante complejo. Hay que tener orden de prioridades, ¿no? Prioridades. Lo primero es la atención de la emergencia. Las personas que tienen que actuar, ¿no? Tenemos una hemorragia, un paro, etcétera. Listo. En la segunda parte, en el periodo de espera, cuando hemos logrado estabilizar a nuestros pacientes y sí tenemos el tiempo prudente para poder hacer este documento, es que recién lo podemos hacer paralelamente al tema de los PAPs. Cuando nosotros estamos hablando con la persona, le estamos diciendo, ok, mira, lo que pasó es esto, necesitamos esto. Podemos aprovechar justamente el trabajo también como una forma de generar un... ¿cuál es la palabra? Se me fue. Cuando sacamos todas las emociones. Una catarsis del evento, ¿sí? Podemos aprovechar justamente este momento para que las personas digan, sí, ha pasado esto, aprovecharlo. Ojo, esto no es una regla, o sea, si se puede, lo hacemos, pero si no se puede, pues ni modo, o sea, toca hacer las cosas lo más rápido posible porque la prioridad está en la atención de
nuestra persona afectada o de las personas afectadas. Muy bien, vamos con la última pregunta. Preguntan, ¿qué debe hacer el guía si el cliente sufre una picadura de serpiente en un parque nacional? ¿El guía puede colocar un antídoto al cliente? Ok, vamos en orden. Las serpientes no pican. Las serpientes muerden, ¿no? O sea, y eso es así. O sea, uno. Y dos, el guía puede, si estamos en una distancia bastante larga de un centro de salud, y esto va a variar obviamente al tipo de animal, ¿no? Que obviamente varía el tema del tipo de venenos y todo. Y si el guía tiene el entrenamiento necesario, ojo con esto, tiene el entrenamiento necesario y cuenta con el material, se lo puede hacer porque el riesgo de vida ya es inminente, obviamente de acuerdo al tipo de serpiente que haya generado la lesión. Pero hago énfasis en esto. Está el tema del entrenamiento certificado. Porque si no hay un entrenamiento adecuado, no vamos a poder actuar. ¿Sí? Porque más que un beneficio, vamos a generar un perjuicio. Muy bien. Con eso culminaríamos la ronda de preguntas. Agradecemos la participación de los expertos y también las inquietudes que han expresado los participantes. Perfecto, muchas gracias. A continuación vamos a dar la palabra al licenciado Alan Guamán Valdés, presidente de la Federación Boliviana de Guías de Turismo, que aglutina 15 asociaciones en ciudades capitales y destinos con vocación turística. Alan, bienvenido. Adelante, por favor. Muy buenas noches a todos ustedes. ¿Se me escucha? Perfectamente. Gracias. Gracias, Nicole. Otra vez, muchas gracias a ti, a todo el equipo de Codespa, que es financiado por este incentivo a la reactivación al turismo, que estamos logrando ejecutar con la alianza con el Viceministerio de Turismo. Saludo también a la autoridad, a nuestro compañero, colega durante muchos años, al licenciado Peredo, el cual también asumió la palabra al inicio. Saludo también a nuestros compañeros Arsenio, ahí está Denis y todo el equipo que tras bambalinas y detrás de todo este escenario ha trabajado de manera muy esforzada, de lo cual me siento muy agradecido. Saludo también a ustedes, queridos colegas, a la licenciada Connie Sauma. Muy buenas tardes, tengo el placer de conocerla recientemente, y a Jami, con el cual antes de poder realizar la planificación del tema en específico, teníamos muchas ideas respecto a plantearlos respecto al COVID. Pero por la experiencia que nosotros hemos ido adeudando como federación a todos los colegas a nivel nacional, pues creo que era pertinente empezar con un proyecto que la FEBOGIT tiene de aquí en adelante. Nosotros hemos planificado el realizar, bueno, antes del COVID, un simulacro para todos nuestros asociados donde se vaya a ejecutar las técnicas en caso de accidente, en caso de evacuación, en caso de emergencia psicológica, porque ya hemos tenido casos y muy graves. Personalmente yo he lidiado con algunas situaciones en la montaña obviamente, como se decía y está muy bien aplicado en la materia, es solamente el error humano. Cuando nosotros, por ciertas circunstancias, por la monotonía del trabajo y la mecánica a veces, dejamos de lado algunos puntos y comas que deberíamos desarrollar en el protocolo natural que tenemos en la ejecución de nuestro trabajo. Pero también quisiera puntualizar algo acotando a lo que decían nuestros compañeros en una consulta. Dentro de la normativa nacional, en el Código Penal, nosotros los guías, tenemos que estar sujetos en el artículo 262, donde se nos dice que si no prestamos socorro y asistencia a las víctimas, tenemos una privación de libertad de 1 a varios años. Lo mismo sucede con el Código 281 con el artículo 282, que se denomina denegación de auxilio, que esa puede ir de 1 mes hasta 1 año de penalidad. Nosotros estamos sujetos bajo esos criterios en el paraguas de la normativa, así que cuando estamos ejecutando actividades, ya sea que estamos en un tour en medio de una plaza, en un pueblo que supone ser muy seguro, con un resbalón ya tenemos un incidente o que puede llegar a un accidente. En cualquier espacio físico, no solamente en el ámbito del turismo de aventura,
hemos nosotros lidiado durante casi 25 años con una debilidad importante, la cual agradecemos ahora que en este pincelazo de ese escenario estamos comenzando a poder un poco ayudar a poder entender cómo es la situación. Y en el término psicológico creo que todos necesitamos ir siempre donde un terapeuta para poder subsanar problemas que nos van a ayudar a entender la lógica de la actuación del guía en el trabajo, de la actuación del guía post-trabajo, y esto significa en el incidente y en el accidente. En ese sentido, gracias, queridos amigos. Quiero anunciar que vamos a hacer muchos más cursos respecto a este tema con el apoyo de CODESPA, de la alianza que estamos logrando, y que Dios les bendiga, que siempre andamos con los pies de plomo por donde quiera que caminemos, siempre concentrados en las cosas que vamos a realizar, y muchas gracias. Gracias, querida Nicole. Muchas gracias, Alan Guamán, presidente de la Federación Boliviana de Guías de Turismo. A continuación, vamos a realizar la presentación de un tutorial de manejo de la plataforma de información turística sanitaria a cargo de Denise Kisbert. Por favor, Denise, si puedes compartir tu pantalla. Muy bien, tengo a bien presentarles lo que es la plataforma de información sanitaria. Esta plataforma cuenta con diferentes materiales que son de servicio para todos ustedes, igualmente con el apoyo en línea de nuestros expertos, igualmente de los expositores también, en el cual ustedes pueden hacer todo tipo de consultas y acceder a todo tipo de información para sus emprendimientos. Para ingresar a esta plataforma simplemente pueden buscar el link de turismoproduccion.gov.bo, el cual les va a llevar directamente a la plataforma y registrar su participación. Entran a la plataforma y se abrirá un formulario de registro en el cual ustedes van a colocar la información necesaria. Es un formulario bastante sencillo. Confirman su participación y ya ingresan directamente a la plataforma en la cual ustedes pueden ver distintos tipos de materiales para su uso. Tenemos, perdón. Bueno, tenemos hospedaje, gastronomía, transporte, guías de turismo, agencias de viaje y operadoras. Ingresando a cualquiera de estos links, ustedes pueden acceder a material impreso y audiovisual, igualmente el apoyo en línea de los expertos de los diferentes webinars que se han realizado, y pueden realizar sus consultas de manera virtual para que puedan ser atendidos. Y pueden acceder, como les dije, a distintos tipos de materiales, videos, material imprimible y otros que les van a servir para realizar sus actividades en sus emprendimientos. Les rogamos, bueno, les exhortamos a que puedan ingresar a esta plataforma y realizar todas sus actividades a partir de acá. Muchas gracias. Excelente, Denise, muchas gracias. Hecha la invitación, te pido si por favor a través del chat puedes volver a compartir el enlace para que todas las personas presentes puedan registrarse efectivamente. Claro, vuelvo a recalcar que también estarán los eventos realizados, los webinars, para que puedan volverlos a recordar o puedan ser partícipes de todos los que se han realizado hasta el momento. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Perfecto, bueno, para cerrar, agradecemos de sobremanera a todos los seminaristas que fueron parte del webinar especializado 4 sobre gestión de riesgos sobre el protocolo base de acción del guía de turismo en caso de accidente. Un especial agradecimiento al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, al Viceministerio de Turismo, al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Federación Boliviana de Guías de Turismo y Fundación CODESPA. Damos por concluido el primer ciclo de webinars dirigido a guías de turismo y operadoras de turismo de Bolivia, invitándolos a estar atentos y atentas a próximas actividades de apoyo al sector. Para más información, los animamos a visitar nuestra página Facebook Reactivación Turismo Bolivia. Hasta una próxima oportunidad. Agradecemos al director general de turismo del Viceministerio de Turismo, Marcelo Peredo,
Muchas gracias. Agradecer también a Alan Guamán, presidente de la Federación Boliviana de Guías de Turismo. Asimismo, Arsenio Maldonado, coordinador técnico de Fundación Codespa. A los expertos, muchas gracias por su presentación y colaboradores que hicieron posible esta importante actividad. Muchas gracias. Mil felicidades. Muchas gracias. Gracias. Hasta Muchas una próxima gracias. oportunidad. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes.